Bien, vamos a dar inicio entonces a la charla de hoy y vamos a dar un video sobre intoxicación por mercurio. Queda después el espacio disponible para las preguntas públicas. Hoy vamos a tocar el tema de intoxicación por mercurio. A nivel mundial, digamos, la tragedia más conocida es la enfermedad de Minamata, una empresa en esta bahía, en el Japón, derramó mercurio en la ribera, por lo tanto los peces, los animales, los seres humanos se contaminaron, se pusieron a mercurio, sino que en ese momento no sabían que era el mercurio, por eso le pusieron enfermedad de Minamata. Y los niños nacidos en esa época tenían una serie de alteraciones, retardos de conductor, movimientos atípicos, como una corea, ahí está viendo alguna de las fotos, y esto para llamarles la atención que el órgano que se perjudica más en intoxicación por mercurio es el cerebro. Ahí en el lado derecho tienen en la parte de arriba el compromiso del cerebro en un adulto, en una mata. Entonces ven que compromete el nervio, compromete el cerebelo, el lóbulo paracentral. A nivel de la enfermedad, en niños ve que hay mayor compromiso, y en el último, cuando es congénito, ve que está comprometido prácticamente todo el cerebro. A nivel nacional, hace muchos años yo decía que lo más grave que habíamos tenido era cuando se derramó mercurio en Chorobamba, en Cajamarca. Pero en estas alturas, el problema más grave que tenemos con mercurio se debe a la minería ilegal que ocurre en la selva. El mercurio viene en tres formas. El elemental, que es el que ustedes conocen, este mercurio que está en el termómetro, pero también tenemos el inorgánico, con sus nombres, mercurioso, mercúrico, cloruro mercúrico, etc. Y el orgánico, como el metilmercurio, timerosal, etc. Y hay que saberlos diferenciarlos porque la vía de absorción es diferente para cada uno de ellos. El mecanismo de acción de todos los metales, así como cuando hablamos del plomo, es que se une a los grupos sulfurilos. En este caso, el mercurio también se une a otros grupos, amina, carboxilo. Y los grupos sulfidrilos, que ahí lo tienen, es importante, constituyente de cisteína, y por lo tanto es importante, está en casi todas las enzimas o procesos en los que haya este tipo de proteínas, ¿no? Entonces de ahí uno entiende por qué las manifestaciones comprometen muchos sistemas. Hay una frase de que todos los caminos del mercurio llegan al hombre, porque no importa dónde se utilice el mercurio, si queda en el ambiente, queda en las nubes, luego llueve, llega a los ríos, o si pone una empresa, fue directamente al río, y en el agua, el plancton y los peces transforman este mercurio, lo absorben, en la cadena alimenticia van a absorber los peces más grandes y luego nosotros lo vamos a comer, entonces va a haber una contaminación ambiental con mercurio. ¿Cuáles son los órganos que afectan? Acá es más o menos un resumen. Digamos, el compromiso mayor es en el sistema nervioso central, ¿no? Podría haber ataxia, y ahorita les voy a mencionar el erotismo. En la boca hay una inflamación o una estopacitis, ¿no? Que puede llegar hasta pérdida de los dientes. A nivel pulmonar, cuando la inhalación del mercurio elemental es digamos, intensa y aguda, podría darlo de la fiebre por humo de metales, ¿no? Que puede ir desde un resfrío, como un resfrío, o puede ir al extremo, que tenga falla de la respiración y requiera ventilación mecánica.
A nivel de estómago, en el caso de la ingesta aguda de mercurio inorgánico, funciona como un corrosivo. A nivel de piel, va a haber flagelación, puede haber los trastornos, un trastorno que se llama prurinia, que es la coloración roja intensa de palmas sin plantas, que vamos a ver. A nivel de riñones, principalmente el mercurio inorgánico, también el orgánico. En el inorgánico está descrito que puede haber en agudo hasta insuficiencia renal aguda, y el caso descrito de síndrome nefrótico. A nivel del sistema inmune, digamos que el mercurio funciona como un disparador. Para aquellas personas que tienen un conducto inmune y se exponen al mercurio, en algún momento van a ser probablemente inmunes, pero el mercurio lo dispara. Y el eretismo, y ahí está la foto del personaje de lobo como un sombrerero, del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y el eretismo son aquellos trastornos psicológicos, psiquiátricos, con trastornos de ansiedad, irritabilidad, la habilidad emocional, depresión, hasta manía. Entonces, la vía de absorción va a ser diferente para cada tipo de mercurio. El mercurio elemental solamente se absorbe por vía aleatoria. Es decir, que si ingirió no va a pasar nada. Porque muchas mamás consultan cuando su pequeño se tragó el mercurio del termómetro, ¿no? Entonces el mercurio del termómetro no se va a absorber por radio digestivo. Entonces ahí no hay que usar mercurio, ni necesita ningún tratamiento particular, solo ver si en la boquita tiene alguna lesión por el cristal del termómetro roto. Se absorbe por vía aleatoria. Y el mercurio inorgánico y orgánico se absorben por vía oral. El orgánico también se puede absorber por vía térmica. Casi todos los metales, cuando son orgánicos, se absorben por vía. La distribución principalmente es en el sistema nervioso central, la eliminación renal y gastrointestinal. Y en el mercurio elemental y inorgánico puede haber lo que conocemos como el temblor mercurial y el eretismo, que es este conjunto de síntomas psiquiátricos que les había dicho. En el orgánico hay mayor compromiso cerebeloso y puede haber, aparte de lo anterior, ataxia y la vista. El paciente se va a quejar de que no ve la parte periférica y necesita una visión en túneles. A nivel pulmonar, sobre todo, casi exclusivo el mercurio elemental cuando se absorbe gran cantidad de vapores de mercurio, puede haber en agudo, puede haber neumonitis. A nivel cardiovascular, hemos dicho que el inorgánico funciona como corrosivo. A nivel riñón predomina el inorgánico, con falla renal, y la prodinia que se puede presentar con pequeñas o grandes exposiciones al tóxico. El tratamiento fundamental de las intoxicaciones por metales es alejar al paciente de la fuente de exposición. En algunos casos van a requerir tratamientos quelantes, pero para el mercurio orgánico el tratamiento quelante no sirve. Bueno, esto es lo mismo. Depresión, irritabilidad, ansiedad es lo que conocemos como el eretismo. También me había olvidado que puede haber dolor articular. Entonces, el elemental es líquido, ¿no? Es lo que le conocen como la plata líquida. Se evapora a la temperatura ambiente. A la temperatura del cuerpo, si estamos manipulando el mercurio, se va a poder evaporar más. Y si lo calentamos, mucho más. Fuentes de mercurio hay muchas. Acá hay algunas. Bueno, en odontología, antes las amalgamas dentales eran de mercurio. Ahora en los mayas no, son de resina. Ahí el principal expuesto era el odontólogo. Las baterías también tienen mercurio, aunque ahora ya tienen más cadmio, níquel, y todos los instrumentos de calibración, ¿no? Los termómetros, los tensiómetros, etc. Producción de soda cáustica, aparatos eléctricos, electroplatinado. ¿No? El electroplatinado posee con diferentes metales, en este caso con mercurio, detector de huellas digitales. Estas lámparas
trabajan si no tienen las adecuadas medidas de protección. Los que lo fabrican pueden intoxicar, ¿no? Bueno, también principalmente en nuestro país se está utilizando de forma ilegal en la extracción del oro. Pasa la barrera hematoencefálica, como ya les dije, la vía digestiva. Bueno, tendría que tener una fístula o una enfermedad inflamatoria intestinal, tipo Crohn, etcétera, para que ocurra algún tipo de absorción. ¿Por qué se utiliza la extracción de oro? Bueno, acá tienen un ejemplo manual, ¿no? Pero ya han visto que la minería legal utilizan timbaletes o ya cosas más sofisticadas como dragas, etc. El oro que extrae el minero legal está contaminado con muchas cosas. Entonces lo mezcla con mercurio, ahí en la foto también una mezcla manual, ¿no? Pero hay diferentes tipos de mezclar. Y luego lo calienta. Entonces cuando calienta se va el mercurio con las sustancias que no sirven y lo que queda es el oro. Entonces, en todo este proceso, esta persona que está realizando se está exponiendo al mercurio, va a ser intoxicación por mercurio, y este mercurio se está evaporando, se está eliminando en esa zona. Entonces, las personas, ya no solo las que trabajan, sino también las personas que viven alrededor van a estar expuestas al mercurio. Este es un chiste de Aquino, ¿no? Aquino que ya está bastante mayor, pero en su época, cuando publicaba, ya tenía la visión de lo del mercurio, porque ahí está una señora en el mercado con diferentes características, ¿no? Y le dice, disculpe, ¿por qué están distintas todas las rebajas? Y le dice, porque no son rebajas, señora, son porcentajes de mercurio. Entonces, este es un trabajito que se ha hecho, que lo hizo el Instituto Carnegie, no sé cómo se pronuncia bien, que compraron pescados en el mercado más grande de Puerto Maldonado, ¿no? Se compraron pescados y de ahí empezaron a estudiar el mercurio en los pescados. Entonces, los tres primeros que se ven en el mercado, o sea, son para consumo, son la mota moteada, el zúngaro y la zambira, que sobrepasan los niveles aceptables internacionalmente de mercurio. Entonces, ya se están, y sobre todo estos son peces grandes, ¿no? Tienen más mercurio, cuanto más grande es un pez, más cantidad de mercurio. En Estados Unidos, por ejemplo, se siempre recomienda que las mujeres que están embarazadas no deben comer más de 3 raciones de pescado a la semana. Bueno, entonces la exposición aguda, ya les he dicho algunas cositas, respiratorio, neumonitis, puede llegar a que requiera hasta cuidado clínico sometedor mecánico. A nivel neurológico, letargo, confusión, estomatitis, fiebre, escalofrío, por vía parenteral, porque ustedes dirán que es rarísimo, sí es rarísimo, pero hemos tenido la desgracia de ver a esos pacientes, se inyectan el mercurio por vena y bueno, se disemina como tipo un hemocalipsismo. Respecto al mercurio inorgánico, usos o fuentes de exposición, porque miren, hacer el diagnóstico de intoxicación por metales es bien difícil, ¿no? Porque ven que los cuadros no son absolutamente específicos, ¿no? Entonces, para diagnosticar una intoxicación por metales tenemos que basarme en la fuente de exposición, en el cuadro clínico, y bueno, y en un biomarcador de prueba de laboratorio. Entonces, esto es, como siempre, un examen auxiliar. Entonces, la fuente de exposición tengo que detectarla, ¿no? Para hacer un diagnóstico. Entonces, el inorgánico está en los desinfectantes, pintura, manufactura de fuegos artificiales, puede estar en algunos geles, ahora ya menos, por ejemplo, había geles oftálmicos que tenían este tipo de mercurio, los que trabajan en el cuero, las preparaciones para embalsamar, los tatuajes, ¿no? Cuando vamos a ver un tatuaje, probablemente más tendrá contaminantes y también mercurio. El mercurio
orgánico, está como bactericida, también preparación para transformar. En la industria del papel utilizan mercurio, el tratamiento de las semillas para sembrar, fungicidas, antisépticos, ¿no? Antes el mercuriolato, que se usaba como antiséptico, que ustedes lo deben conocer, hace mucho tenía mercurio, ahora ya no, tiene otro tipo de desinfectantes, resecadores de cuero, etc. De ahí hemos visto les he puesto unos sacos con las semillas tratadas con mercurio orgánico. Entonces se supone que se siembra y funciona como fungicida, ¿no? Pero en Irak, en 1971, estos sacos llegaron en otro idioma y llegaron fuera de la época para la siembra, ¿no? Entonces, y estaba en otro idioma y lo repartieron en su versión y la gente agarró y lo utilizó ya no para siembra, sino para consumo. Y hubo una tragedia de intoxicación por mercurio orgánico de como 6.530 pacientes, 400 y pico muertos. Paganini, que era un violinista excelente, dice que creían que su mamá había hecho un pacto con el pero cuando lo estaba gestando, porque tocaba maravillosamente el violín, ¿no? Y Paganini tenía muchos problemas médicos, dicen que era excelente violinista, precisamente porque la ventaja de tener los dedos largos que tenía el síndrome de Marfan. Pero luego Paganini contrajo otras enfermedades como tuberculosis y sífilis. Y en aquella época el tratamiento de la sífilis era con mercurio, ¿no? Y por ahí cuando analizan su música, creen que parte de la música también, la última, se debe a la alteración por el mercurio. Entonces había la frase, una noche con Venus y toda una vida con mercurio. Bueno, entonces acá está otra vez el resumen. En el mercurio metálico tenemos la triada de temblores, el temblor mercurial, todo lo que está rojito es el eretismo, hemos dicho todos aquellos trastornos psicológicos, ansiedad, la habilidad, tal es así, que los psiquiatras nos han dicho, si no supiéramos, lo hubiéramos catalogado tanto como depresión o trastorno emocional, de la ansiedad, etcétera, etcétera, pero todo eso se debe al mercurio, ¿no? Y lo otro era la estomatitis, que puede ser tan severa que puede perder hasta los dientes. Y lo de bajito, por si acaso, hipertensión arterial, ya les voy diciendo, creo que ya les dije también para el caso del plomo, casi todos los metales arsénico, cadmio, mercurio, plomo, pueden usar como hipertensión arterial. Tal vez así que hay revisiones que probablemente sean un porcentaje de lo que digamos como hipertensión esencial o primaria se dan en parte a los minerales. El inorgánico ya hemos dicho que provoca daño renal y es corrosivo si se ingiere, y el orgánico, que se puede absorber además por piel, hay compromiso del sistema nervioso central, cerebroso, cáncer, visión túnel, ¿no? Y la prodinia, que se ve sobre todo en niños, que es la coloración roja intensa de palmas y plantas. Bueno, en la época que Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas, cuando se fabricaban los sombreros se les hacía un tratamiento con mercurio. Entonces, en esa época se veía esto de todo lo que les digo del eretismo y el temblor, entonces había la frase loco como un sombrerero, que fue dibujado por John Tenniel, ya bueno, ahora le han puesto colores. Y loco como un sombrerero, que luego en la película fue magistralmente, digamos, hecho por el productor y por el actor Johnny Depp, que si ustedes ya han visto la película, ven a Johnny Depp con trastornos del alma, ¿no? En algún momento en una deliranza, que hay unos movimientos extremos, que es una exageración del temblor mercurial, pero ven ahí que está sonriente y de pronto está triste. Todo eso es el eretismo.
Because mercury attacks the nervous system. ¿Puedo ponerle silencio? ¿Al otro? Ponerle silencio. Está libre de su celular. La caricatura que tenía seborrea, por esta estomatitis, el paciente también empieza a captar más saliva. ¿No? Ahí tienen, esta es una revista del color rojo intenso de los labios, y esta era la prodimia, ¿no? La prodimia se ve más en niños, está rojo intenso, palmas y plantas, con esfacelación. Aporten siempre que la intoxicación por metales está toda la familia en la que está expuesta, porque puede ser que el padre trabaje con metales, o la madre, y vayan a la casa, o el trabajo sea en la casa. Casi siempre vemos, cuando detectamos un paciente con intoxicación, tenemos que evaluar a toda la familia, ¿no? Evaluar toda la familia que está expuesta a metales. Quien hace primero el cuadro clínico es el más pequeñito de la casa, porque los niños tienen esta condición de que absorben más metales, además son más pequeñitos, además tienen la costumbre de llevarse toda la boca, jugar con las cosas, y si está desnutrido, si un niño está desnutrido, va a absorber mucho más cantidad de metales. Entonces siempre el más pequeño de la casa hace, ¿no? Entonces, esta coloración roja intensa, cursan con hipertensión arterial, están en diagnóstico diferencial de síndrome de Kawasaki. Me dirán, también podría ser un síndrome shock tóxico, que debute así, pero la historia clínica es totalmente diferente. Como les digo, estos cuadros se describen no solamente con grandes exposiciones, pueden ser exposiciones mínimas. Más frecuente en niños, pero en adultos también se podría ver. Bueno, exámenes auxiliares va a depender de la condición en la que estén los pacientes, ¿no? Siempre los exámenes básicos, si fue por vía inhalatoria en agudo, le vamos a hacer electrolitos, vamos a ver el compromiso renal, también podríamos pedir examen de orina, la reacción de todas las proteínas de abdomen, que ha ingerido recientemente el metal. Acuérdense que todos los metales son radiopáticos, ¿no? Y se han ingerido en agudo, y hacemos la radiografía, se puede ver todavía digamos, el metal. El electrocardiograma, estos pacientes también pueden tener taquicardia, ¿no? Parece que tiene que ver con una liberación de catecolaminas. Tomografía se ve compromiso nervioso y electromiografía se ve neuropatía. El laboratorio toxicológico, las intoxicaciones por metales son principalmente crónicas, ¿no? Entonces me va a servir el mercurio en orina, no me sirve el mercurio en sangre. El mercurio en sangre me sirve en intoxicaciones agudas, y luego de sangre va a desaparecer rápidamente. Entonces me sirve en orina de 24 horas. En orina, la excreción de los metales no es constante, ¿no? Puede haber momentos en que esté quemada y momentos en que se excrete menos. Por eso es mejor tener orina de 24 horas, ¿no?
pero digamos como que es incómodo juntar orina 24 horas porque es un niño muy pequeñito, o juntar orina 24 horas es más fácil un varón, más difícil una mujer, o digamos si lo tenemos que hacer algún trabajador, a ver que es incómodo, se pueden olvidar de juntar orina. Entonces, se puede hacer en una muestra de orina puntual, pero el laboratorio tiene que hacer el dosaje de la creatinina en orina para que tenga validez. Entonces, en expuestos, ahí tienen los valores, hasta 5 microgramos de mercurio por gramo de creatinina en orina puntual, o 0,20 microgramos por litro en orina 24 horas. Y en expuestos, digamos, en puestos laborales, hasta 35 microgramos de mercurio por gramo de creatinina. Ojo que, por ejemplo, a veces tenemos que hacer el dosaje de orina de una vez, ¿no? Pero si fueran expuestos crónicos laborales a los que hay que hacer el dosaje, o alguno que no requiere urgente, lo ideal es tenerlos unas semanas sin consumir ningún producto de mar, porque el consumo de productos de mar podría generar que tenga valores más altos. Decía, esperar una semana sin consumir pescados ni mariscos. Ahora, como les había dicho, el examen de laboratorio solamente es auxiliar, porque para hacer el diagnóstico tiene que haber una fuente de exposición, tiene que haber un cuadro clínico y un biomarcador biológico, como en este caso será el mercurio. Un examen de laboratorio solo y suelto, por muy alto que sea el nivel de diagnóstico, porque puede ser de otro paciente, puede ser que esté contaminado, etc. ¿Cuál es el principal tratamiento en la intoxicación por mercurio? El tratamiento básico es alejar al paciente de la fuente de exposición. No hay más. Es decir, eso es lo más importante. Y es lo más importante en el manejo de cualquier paciente intoxicado por metanol. Eso es fundamental, alejar de la fuente de exposición. En intoxicaciones agudas por vía oral, y las inscribimos rápidamente al paciente, sobre todo para las que le dije de mercurio orgánico e inorgánico, podemos usar lo que se llama la irrigación intestinal, no el lavado gástrico, no el carbón activado porque no va a servir, sino la irrigación intestinal que se utiliza, que hicimos en la primera charla, ¿se acuerdan? Le damos polietileno-alcohol, que es una sustancia que se utiliza para preparar a los pacientes para la colonoscopía, etc. Eso va a provocar que se elimine rápidamente la sepsis y se elimine rápidamente el metal. Y aparte, bueno, si fue por vía inhalatoria va a ser todo el tratamiento de soporte, ¿no? Si este paciente va a requerir oxigenoterapia, si está con broncoconstricción requerirá betados agonistas, o se va a llevar al punto que va a requerir ventilación mecánica, etc. En los expuestos crónicos, entonces alejar de la fuente de exposición. Aquellos que tienen valores altos de mercurio, que tienen cuadros severos de intoxicación, en ellos recién podemos pensar en utilizar el tratamiento quelante. El tratamiento quelante, el VAL, que es el dimercaprol, no es un tratamiento inocuo, porque es un medicamento que hay que poner intramuscular cada... Interrumpí la grabación, porque ahí me estaban haciendo una pregunta sobre la acrodinia. Pero básicamente, la acrodinia, si ustedes habían escuchado un poco el video que estaba haciendo esta profesional, nos indicaba que la acrodinia aparece en niños. Entonces es difícil encontrar, o casi no se ha encontrado en adultos. La acrodinia se da en niños muy pequeños, de 1 a 3 años, a 5 como mucho, y la reacción puede durar cierto tiempo, pero básicamente cuando se aleja al niño de la fuente de exposición. Entonces pensemos en eso, no va a ser un síntoma que va a tener un adulto, pero quizás si el adulto lleva
ropa de trabajo a su casa y los chicos se pueden contaminar con el mercurio, entonces en ellos quizás podía observarse la acrodinia como reflejo entonces de restos de mercurio que pueda haber en la ropa del trabajador, por eso la importancia de no llevar la ropa del trabajador a su casa, ¿no? Bueno, quería aclarar esto ahí que estaba consultando Bolotra. No, no, está bien, no hay ningún problema, no, no se preocupen, ustedes pregunten lo que necesiten. Yo siempre dejo pasar un poco para que se cierre la idea de lo que está hablando y después interrumpo para contestar. Así que bueno, vamos a seguir. 4 horas, que es muy doloroso, que su vehículo es maní, que provoca en los alérgicos el maní, no podríamos utilizarlo, y que además, si se equivocan y no le da celular y le dan endovenoso, el paciente puede fallecer. Y además, hay que tener en cuenta que tiene que estar en un hospital de nivel 3-1 porque puede remover más mercurio y el paciente se puede complicar más y puede remover los hospitales. Y nosotros, el DMSA, que es el succímero, que se da por vía oral, y la penicilamina, que les he puesto un poquito más de detalle porque es la que es más fácil de conseguir, ¿no? La penicilamina, que también tiene sus complicaciones y efectos adversos, que si lo vamos a usar tenemos que asegurarnos de darle piridoxina, porque la penicilamina consume la piridoxina, el paciente puede convulsionar y darlo de mayor. Pero el tratamiento fundamental es alejar al paciente de la fuente de exposición. Y el manejo también es que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Si hacemos malas historias clínicas, probablemente hagamos malos diagnósticos. Yo siempre cuento el caso de una pacientita que tuvimos, que ella solita hizo su diagnóstico, solita, porque ella empezó a tener temblores mínimos, entonces fue a atenderse a un centro de salud, y en el centro de salud le dijeron no, tienes problema de ansiedad, y le dejaron benzodiazepina. Se empezó a tomar la benzodiazepina, y ella seguía con temblor, bueno, regresa, consulta en otro establecimiento de salud, le toman hormonas tiroideas, pensando que el temblor es por hipertiroidismo, y salió normal, y le siguen dando benzodiazepina, toda su casa. El temblor empeora, le hacen una tomografía, sale normal, y el temblor empeora tanto que ya inclusive oculta sus manos, porque le da vergüenza. Y por ahí en la zona donde vive se encuentra con una amiga, y la amiga le dice, ay, pero mi esposo estaba igual y estaba intoxicado con mercurio. Entonces la señora, que viene a Lima, solita hace su dosaje de mercurio, sale alto y solita viene al hospital. Entonces, no llegamos a esos extremos. ¿Y cuál era el kit de diagnóstico? El kit de diagnóstico es preguntarle a qué se dedicaba. Entonces, ella decía que yo compro mercurio, pero nadie le había preguntado qué más hacía en ese proceso, porque bueno, es diferente comprar mercurio, oro, en una ciudad como en Lima, donde de repente compra oro en una casa de empeño de joya, que comprar oro en el lugar donde ella vivía en Boquetúa. Entonces, como se dedicaba a comprar oro, y ustedes le preguntaban, entonces, ¿y cómo es eso de que compra oro? Sí, doctora, porque como me traen los mineros todo el oro contaminado, yo por si acaso tengo mi hornito y le pongo el mercurio, y todavía me contaba cómo salía el mercurio por parte del hornito, y luego lo que queda va a ser el oro, y entonces recién le pago a las personas el oro que me han traído. Entonces, ven si el cuadro clínico, como les digo, es muy difícil hacer el diagnóstico con la fuente de exposición, porque la misma paciente le decía que utilizaba el mercurio, ¿no? Y bueno, como siempre pasa, toda la familia estaba contaminada, porque esa compra de oro la hacía en su casa, esa tiendita estaba al costado de la habitación, y bueno, toda la familia tenía valores altos de mercurio. Entonces, que no pase esto, porque como el diagnóstico es difícil, el kit es preguntar a qué se dedica, o qué hobby tiene, etc. Es como que a cada uno de ustedes le preguntan, desde que ingresa a su trabajo, qué hace, me van a decir con lujo de detalles,
el tipo de computadora que usan, o qué guantes se ponen para trabajar, o qué cosas utilizan. Ustedes son expertos en el trabajo que hacen, igual las personas les van a decir, si por ahí no saben, usted le dice, bueno, ahora que regresa al trabajo, ahora le dicen todas las cosas que hay en el trabajo, se las va a traer. Entonces, en intoxicación por metales es fundamental hacer una buena historia, ¿no? Porque los pacientes que han sido transferidos a veces al hospital ya han estado en otros establecimientos de salud bastante tiempito, con otros diagnósticos, ¿no? Entonces, porque no preguntaron bien en la parte del trabajo, ¿no? Y en el caso de niños, hay que preguntar el trabajo de los padres, etc. Bueno, si hubiera preguntas. Excelente, doctora Melita Valdivia, especialista en toxicología. Felicitarla por la excelente presentación. Dile a los participantes, si tienen alguna duda o consulta, pueden hacer experimentos sobre este tema tan importante que es la intoxicación por mercurio, que estamos viendo el día de hoy con la doctora Melita Valdivia, especialista en toxicología del Hospital Nacional sobre Pueblo Baíso. Doctora, muy importante todo lo que nos ha transmitido, lo que nos has enseñado el día de hoy. Preguntarle bien cómo podemos entonces realizar la prevención. Las personas que pueden trabajar entonces utilizar el mercurio, qué equipos de protección personal deberían utilizar para que no entonces puedan o inhalarlo o de manera definitiva tener entonces absorción de este tóxico. Bueno, mire, en las empresas formales que utilizan mercurio, ya por obligación legal, las empresas tienen que hacer su IPER, ¿no? Que es su verificación de peligros de evaluación de riesgo. Entonces, si su peligro es el mercurio, tienen que evaluar el riesgo de sus trabajadores y por lo tanto aplicar una serie de medidas, y el equipo de protección personal es la última medida, porque la empresa tiene que primero ver si puede sustituir el mercurio, en este caso, ver si no lo puede sustituir, aislarlo, pasa por procesos que son de especialidad de los ingenieros industriales o del higienista industrial, pasa por procesos administrativos, de repente de rotación de puestos de trabajo, o disminuir las horas de exposición, etcétera, etcétera. Y al último está el equipo de protección personal, que son respiradores o filtros especiales para metales. Porque si la empresa no ha, digamos, atendido todo lo anterior, con más equipo de protección personal que use el trabajador, igual va a haber contaminación y va a haber exposición. Entonces, por ley, sí tiene la obligación con la empresa de identificar esto, estudiar, ser expertos en mercurio, si se utiliza mercurio, y aplicar todas las medidas necesarias para disminuir la exposición, que la exposición sea mínima, y lo otro, la vigilancia de la salud del trabajador, es decir, le hará una evaluación preocupacional en la que puede inclusive tener una base de dosaje de mercurio en orina, una evaluación anual o semestral si se amerita, y luego cuando deja de trabajar con mercurio, ¿no? Y en la vigilancia anual le hará su dosaje de mercurio, le hará un buen examen físico para detectar si hay alguna alteración u otros exámenes que requieran, dependiendo de lo que le encuentre el trabajador. Bien, comenzó, doctora, muchísimas gracias. Como había mencionado, la importancia es alejarse siempre del tóxico. Doctora, en el caso de los profesionales que trabajan en hospitales o domicilios, las personas con respecto a tanto los fluorescentes, las amalgamas que también tienen las personas, y también los termómetros de mercurio. ¿Cómo debemos actuar entonces en el caso que se rompa un termómetro de mercurio? ¿Qué es lo que pasa si cae la persona está herida en la mano y le cae mercurio en la herida? ¿O cuál sería la conducta a seguir entonces en el caso que se rompa un termómetro de mercurio, por ejemplo un fluorescente? Y la otra pregunta en el caso de las amalgamas, ¿cómo deberían retirarse las amalgamas? Bueno, ya no se utilizan las amalgamas de mercurio, ¿no? Porque el que va a estar expuesto es
el odontólogo. Se ha estudiado bastante qué pasa con las personas que tienen las amalgamas, ¿no? Si se va a haber algún tipo de intoxicación. Y hasta ahora de los estudios digamos, no es fehaciente de que porque tengan las amalgamas va a ser intoxicación por mercurio. Cuando se derrama el mercurio, se evapora en el ambiente, ¿no? Entonces, se pasa y sigue penetra hacia la tierra, ¿no? Cuando es escasa calidad no va a pasar nada, se le puede recoger y guardar en un vaso de vidrio. En otros países tienen lugares en donde uno puede dejar el material contaminado, o también podríamos con estas cintas gruesas tratar de localizar y contener el mercurio y guardar digamos, en un envase que esté cerrado. Ese mercurio elemental se va a inhalar. Ahora, el mercurio que les dije que está en los lámparas fluorescentes y es gas, es mucho menos que la del termómetro. En otros países hay todo esto de hospitales libres de mercurio. Es decir, ya todo lo que está reemplazando, si bien es cierto que, por ejemplo, un tensiómetro de mercurio es más exacto que el aneroide, pero sin embargo, como quien quiera que lo fabrica se va a contaminar, entonces en otros hospitales el nudo está, y no de tan lejano, sino para países alrededor nuestro, están tratando de comprar instrumentos en los que ya no haya mercurio. Se utiliza termómetros que no utilicen mercurio, tensiómetros que no utilicen mercurio. Importantísimo, doctora. Doctora, justo entró una pregunta en el chat, nos pregunta si un niño rompe un termómetro y se come el mercurio, ¿qué podríamos hacer y qué daños podría tener? Como ya les había dicho, el mercurio elemental no se absorbe por el tracto gastrointestinal, no se absorbe, entonces no va a pasar nada, no hay que hospitalizarlo, no hay que hacerle un mercurio, no hay que dar más tratamiento, lo va a eliminar con la tesis, no pasa nada. Les remarco esto porque por ahí hay un caso clínico publicado de intoxicación por mercurio elemental por vía oral. Ya mandamos una carta al director porque nosotros conocimos a esa paciente y esa paciente no trabajó el mercurio, esa paciente se inyectó el mercurio. Entonces, por ahí si buscan y encuentran ese caso, tiene también una corrección, una carta al editor, ¿ya? No hay que desesperarse, usted decir, no, si se lo trae no va a pasar nada, no va a pasar nada. Antes que me olvide, por si acaso, porque algunos se desesperan y quieren darle el tratamiento quelante a todos. El tratamiento quelante es solamente para casos específicos de valores altos y compromisos severos, ¿no? Porque hay una onda, hay una onda que a veces la población cree que puede seguir trabajando con los metales y que va a prevenir la intoxicación si toma el tratamiento quelante. No existe tratamiento quelante preventivo, número 1. Número 2, en el mundo hay algunas organizaciones que están recomendando el tratamiento quelante a la población general porque dicen, bueno, estamos expuestos a tanto contaminante, empecemos a tomar tratamiento quelante. Eso no se basa en ninguna literatura científica, no se basa en ninguna literatura científica. Por lo tanto, el tratamiento quelante se reserva para casos especiales porque tiene también muchos efectos adversos. Muchísimas gracias, doctora Melita Valdivia, especialista en toxicología del Hospital Nacional Sofía Loaiza. ¿Algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante? Bueno, principalmente, como siempre les digo, la base es hacer una buena historia clínica. Para hacer una buena historia clínica no necesito tener un aparataje o cosas complicadas, solamente necesito preguntar bien, necesito, bueno, un estetoscopio, un martillo, examinar bien, es lo fundamental, ¿no? Y
principal tratamiento es alejarte de la fuente de exposición. Yo entiendo que esto a veces es trágico, porque a veces uno le recomienda a determinada familia, como les digo a mi paciente, ¿no? El paciente me dice, ya no trabaje, por favor. No, doctora, no se preocupe, ya no voy a trabajar en Mercurio. Ya contraté dos trabajadores, entonces ella no, pero el resto sí. Y a veces por cuestiones ya pasan por aristas sociales, etcétera, que la gente no quiere removerse del sitio, ¿no? Pero ese es el principal manejo. Excelente. Doctora Melinda Valdivia, entonces la esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted. Bien, vamos a pasar ahora a otro video donde vamos a adentrarnos en un tema no menos importante. Yo les paso a comentar. Está relacionado con la toxicología del cromo. Así que vamos a pasar entonces a esa instancia. Así que un segundo y ya damos comienzo a ese segundo video. Yo creo que el niño malo es el niño que le tiene que asustar. El niño que tiene que comentarles algo de lo que todavía no eran conscientes y que puede ser un problema. Si se fijan en la gran transparencia que tengo, en un primer aforismo que me enseñó un médico de salud de trabajo hace mucho tiempo. La salud es un estado transitorio que no presagia nada bueno. Cuando estamos bien, nos sentimos a salvo, creemos que esto va a durar toda la vida, pero las enfermedades de todo tipo nos acechan. Mi trabajo consiste hoy en hablar del cromo hexavalente. A nuestro amigo, el único aspecto bueno que realmente... Ahora, ¿cómo se escucha? La única forma de realmente a mí me encanta que en curtido de pieles, incluso puede estar en la fruta que está en consumo. A ver, voy a ver si lo puedo corregir un segundo. A ver, voy a cerrar, lo voy a poner de vuelta y voy a cerrar mi micrófono y ustedes me dicen. Ya sé que está sonando un poquito más. A veces ocurre, servirse un platito de cromo, tomarse A ver, un segundo. En el censo no sos solo un número, sos todos los números que hay detrás. El 18 de mayo es el día del censo, para saber cuántos somos y cómo vivimos. Yo creo que soy el...
Ahí va, un segundo, ¿eh? El niño malo y el niño que les tiene que asustar. El niño que tiene que comentarles algo de lo que todavía no eran conscientes y que puede ser un problema. Si se fijan en la primera transparencia que tengo, verán un primer aforismo que me enseñó un médico de salud en el trabajo hace mucho tiempo. La salud es un estado transitorio que no presagia nada bueno. Cuando estamos bien, nos sentimos a salvo, creemos que esto va a durar toda la vida, pero las enfermedades de todo tipo nos acechan. Mi trabajo consiste hoy en hablarles del cromo hexavalente. Si se fijan, esta es una primera transparencia para presentarnos a nuestro amigo. Nuestro amigo, el único aspecto bueno que realmente tiene, la única forma en la que realmente a mí me encanta y me gusta es en forma de rubí. Tiene una pequeña ficha química para que se hagan con él un poquito de idea de quién es, cuál es su número atómico, cuál es su peso atómico, qué distribución electrónica tiene, pero sobre todo también cuáles son los usos que tiene. El cromo está mucho más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Está en pinturas, en aceros inoxidables, en el curtido de pieles, incluso puede estar en la fruta que consumimos. Ya sé que esto ha sonado un poquito mal, que está en la fruta que consumimos, pero como en casi todos los órdenes de la vida, no solo importa el qué, sino el cómo. El cromo metal, es tóxico. Pero claro, tiene una ventaja, a nadie se le ocurre servirse un platito de cromo, tomarse unos 15 gramos de cromo. No he visto nunca a nadie que haga esto. Es tóxico, te lleva a la muerte directa. El cromo, en su estado de oxidación 3, no solo forma parte de algunas frutas, que lo podemos encontrar allí, sino que también está relacionado con algunos procesos de nuestro organismo en el metabolismo de la glucosa. Dicho de otra manera, el cromo 3 no es malo, puede ser un irritante, pero no es malo. Pero llegamos al cromo hexavalente, al cromo soluble. El cromo soluble está relacionado, además de con diferentes alergias, que ya sería suficiente, con diferentes tipos de cáncer. Ya sé que he dicho la palabra maldita. Está relacionado, está probada su relación con cánceres de hígado, cánceres de vejiga, cánceres pulmonares. O sea, es realmente un elemento bastante peligroso. Ahí tenemos algunos de los crímenes que perpetra. Tenemos unas reacciones alérgicas en las manos de una persona que trabaja habitualmente con cemento y tenemos unos bonitos pulmones de alguien que en un plazo breve de tiempo va a dedicarse a la cría de flores, al cultivo de flores, pero sin intervención directa. En el tema que nos ocupa, ¿dónde está el cromo en nuestra industria? El cromo está en el cemento, porque el cromo está en las materias primas que utilizamos, en diferentes tensiones. En una caliza puede estar en 4 ppm, hasta 10 ppm. Tenemos que pensar que es cromo soluble, cromo hexavalente. Pues la propia naturaleza se lo ha ido ya lavando y se lo ha ido llevando. Todas estas materias primas, cuando nosotros producimos el clínker para producir cemento, lo que van a hacer es que este cromo que hemos introducido se oxide durante el proceso de fabricación y tengamos cromo 6.
Dentro de los clínkeres de cemento y por tanto de los cementos coexisten las dos especies, los dos estados de oxidación del cromo, cromo 3, cromo 6. ¿De acuerdo? Lo que no tenemos ya es cromo metal, ese ya no está. Cabe señalar que en las concentraciones habituales en las que encontramos el cromo en el cemento, no interesa a su capacidad portante, no interesa a su capacidad de generar resistencia. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Hasta ahora hemos estado hablando de cromo, cromo 3, cromo 6. Hemos dicho que el cromo 3 no es realmente peligroso y el cromo 6 sí que lo es. ¿Qué es lo que hacen por ahí para regular la cantidad de cromo que puede tener un cemento? Desde el año 2003, en Europa, hay una directiva, que es la 2003-53, que limita el contenido en cromo soluble en todos los materiales de construcción a menos de 2 partes por millón. En España, la directiva fue traspuesta al ordenamiento español no por el Ministerio de Comercio, no por el Ministerio de Industria, sino por el Ministerio de la Presidencia de Gobierno. Dicho de otra manera, no estamos hablando de algo que afecta a un sector industrial, sino algo que puede afectar a la población de un determinado país. El reglamento UE 305-2011, que es el último que hay en vigor para los productos de construcción, ni siquiera contempla el tema del cromo soluble porque ya lo da por regulado con la directiva anterior y las transposiciones que ha habido en los diferentes Estados miembros. Finalmente, como es lo que mejor conozco, que es el ejemplo español, en el Reglamento para la Recepción de Cementos, publicado en 2016, que es el último que hay en vigor, no solo se habla de la regulación del contenido máximo de cromo soluble, sino que se habla de aquellos casos en que algún cliente pueda querer que se le suministre un cemento que no lleve agente reductor o que tenga un contenido en cromo soluble superior a 2 partes por millón, tiene la obligación de informar de modo fehaciente al suministrador para eximirle a este de responsabilidad frente al Estado. O sea, el tema es tan serio como que alguien te pide un cemento que no lleve agente reductor, que tenga más de 2 partes por millón de cromo soluble, y no basta con que venga y te diga, vale, sí, de acuerdo, yo lo quiero, dámelo. Debe justificar por escrito, presentar una memoria que te explique cómo lo va a utilizar, garantizando que no va a entrar en contacto con la piel de seres humanos, que no va a haber interacción y que, por tanto, no hay riesgo para la salud. Bueno, ya hemos presentado al bicho, pues ahora toca saber cómo podemos verlo. ¿Cómo podemos saber si tenemos bicho o no tenemos bicho? En Europa la norma de referencia es la EN 19610 del año 2016. La llamamos el método danés, porque son los primeros que en Europa tuvieron una norma mediante espectrofotometría ultravioleta visible para medir el contenido de cromo soluble en los cementos. La norma es bastante sencilla, se basa en yo preparo como si fuese a hacer mi ensayo de resistencias normal. Una vez que he hecho la pasta, filtro el agua, me la llevo a un volumen determinado, la pongo en el medio adecuado, le añado el reactivo colorante y ya directamente me voy a mi espectrofotómetro. Hago mi recta de calibrado con diferentes soluciones de cromo y es una simple recta de calibrado, con lo cual la medida es muy rápida. Una medida de contenido en cromo soluble por este método puede llevar como unas 4 horas. ¿De acuerdo? Es muy rápida en términos de control de calidad. Cuando se necesita todavía más inmediatez en términos de control de proceso, lo que existen es kits rápidos que comercializan muchas casas. Como no tengo ninguna relación comercial con ellos, puedo mencionarla. Por ejemplo, Merck tiene unos kits muy rápidos y muy exactos, que me permiten ahorrarme el paso de tener que trabajar yo con disoluciones de dicromato para a su vez poder medir el cromo, lo cual es una especie de ironía. De hecho, por prevención de riesgos laborales, en la compañía a la que yo pertenezco,
en las plantas no se utiliza en las disoluciones de dicromato, sino que se envían a un laboratorio central para que personal especializado haga todas las determinaciones de modo conjunto. Bueno, sabemos quién es nuestro enemigo, sabemos cómo medirlo, sabemos qué nos va a hacer, y ahora viene la parte importante, ¿qué podemos hacer una vez que el bicho lo tenemos? Yo no me podía evitar poner las semireacciones, ya me perdonarán, pero la cabra tira al monte y uno es químico y no puedo dejar de poner esto. Ahí tienen cómo el cromo soluble se reduce a cromo 3 y los agentes que podemos utilizar para provocar esta reducción. Son agentes que podemos añadir al cemento durante la fase de molienda y que cuando el cemento se ponga en contacto con el agua lo que van a hacer es reducir el cromo soluble eliminándolo del medio. Como hemos hablado antes, el cromo 3 no es problemático. Entonces lo que hacemos es, si tenemos cromo 6, lo reducimos en el momento de hacer la pasta a cromo 3. De los agentes reductores que se utilizan habitualmente, ahí están los 3 que en el mercado internacional se pueden conseguir y son los más habituales. Pues cada uno tiene diferentes características. Los basados en hierro son más baratos, tienen una menor eficacia en durabilidad del agente reductor. Tenemos que pensar que estos agentes reductores que ponemos están diseñados para que reduzcan. Parece una perogrullada, pero ¿qué significa? Que el oxígeno atmosférico los está oxidando con ayuda de la humedad. Pues la cantidad de agente reductor que yo pongo en un momento determinado no es la misma a lo largo del tiempo porque la atmósfera lo va consumiendo. De forma que podría darse el caso de que yo ponga una cantidad de agente reductor y en el momento de uso esa cantidad ya no esté presente y no haga su función y tenga cromo soluble. ¿Qué hace que se pierda esta capacidad reductora? Pues la atmósfera y la humedad. Por tanto, el hierro 2 que ven ahí arriba, el sulfato ferroso, que es en la forma en la que se suele comercializar, tiene un menor rendimiento, porque si se fijaban en las semireacciones por cada una de los átomos de hierro, reduzco solo 1/3 de átomo de cromo, mientras que con los demás reduzco 2. Voy a terminar rápido con esto porque esta parte, digamos, la parte técnica es la menos divertida. El estaño es mucho más estable a lo largo del tiempo, la durabilidad es perfecta, y el antimonio, pues a pesar de que a mí me han dicho que el óxido de antimonio es muy estable y a lo largo del tiempo se mantiene su capacidad de agente reductor, pues no deja de ser antimonio de la misma familia que el arsénico. Si el cromo es peligroso, este elemento también puede llegar a serlo. La norma europea para la medida de la cantidad de cromo soluble en los cementos es bastante especial porque trae un anexo que no es informativo, sino que es un anexo obligatorio, de obligado cumplimiento, y que dice, entre otras cosas, cuáles son las obligaciones de los fabricantes de cemento para cumplir con este reglamento. La primera es que el fabricante tiene la obligación de definir y garantizar el periodo de eficacia del agente reductor. Si el fabricante en el momento de poner el cemento en el mercado dice que el periodo de eficacia garantizado son 2 meses, lo que está diciendo es que durante esos 2 meses se ensaye en el momento que se ensaye el cemento suministrado, el contenido en cromo soluble debe ser y va a ser menor a 2 partes por millón. Si garantiza 3, si garantiza 4, 4. También lo que dice es que todas las actividades relacionadas con la reducción del cromo tienen que ser no solo pertenecer al manual de calidad de la compañía, sino que deben ser auditadas por un tercer organismo independiente, por un tercer organismo verificador que dé fe de que todo lo que se dice que se hace, efectivamente se hace. La Administración lo que hace es delegar en organismos notificados por no disponer de recursos propios suficientes para poder realizar todas estas inspecciones. Debe el fabricante hacer un autocontrol. Este autocontrol incluye no solo muestras que debe tomar él y ensayar, sino muestras que un tercer organismo notificado, una tercera parte, tiene que venir, tomar en sus instalaciones e ensayar en un laboratorio verificador acreditado, de acuerdo a la norma 17025
y que no tenga absolutamente nada que ver con el fabricante. Es un tercer laboratorio absolutamente independiente que puedes elegir de entre aquellos que estén acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación. Y finalmente la norma es muy divertida porque trae un tratamiento estadístico que luego no utiliza para nada, porque dice que tienes que trabajar con un lote móvil de 12 meses, como si realmente tú fueses a realizar alguna estadística de valor medio, desviación estándar, dispersión, cuando en realidad al final te dice, mire, usted haga lo que quiera, pero todos los valores individuales tienen que cumplir. He intentado ser muy breve porque la idea fuerza que quiero que ustedes recuerden es, a mí me ha sorprendido mucho que en este país existe una sensibilidad respecto del humo del tabaco muy elevada. Ayer en una reunión con compañeros yo pregunté cuántos somos fumadores, levanté la mano y solo la levantaron 2 personas más. Lo cual me parece bien, yo voy por ahí, es complicado fumar en este país. Y me parece bien porque nadie debe estar expuesto al humo que yo hago. Nadie debe ser un fumador pasivo y estar expuesto a un agente que es potencialmente nocivo para su salud. Sin embargo, en un tema como lo es el cromo soluble, el cromo hexavalente, el sector no percibe ese riesgo. No hay una prevención acerca de este riesgo. Siendo que además, por la propia idiosincrasia del país, de cómo se consume el cemento, que habitualmente se consume en bolsas que se utilizan en la propia obra, en el punto opuesto, en el mismo punto de obra donde se va a hacer el concreto, muchas veces, estamos lanzando a la atmósfera un producto. El cemento no sabemos hacerlo todavía inteligente y que es capaz de estar constreñido en un área determinada, sino en el momento que rompemos la bolsa, el cemento viaja por el aire. Un poquito de él puede viajar por el aire. Puede interesar a terceras personas que estén pasando por la vía. Y seguimos sin percibirlo como riesgo. ¿Por qué no lo hemos percibido como riesgo? Probablemente porque en Panamá todos los productores locales se encuentran cumpliendo esta normativa ya y por debajo de las 2 partes por millón en contenido de cromo soluble. Es curioso que hay países, como por ejemplo Estados Unidos, donde el hecho de que su sistema de trabajo esté altamente industrializado, sea casi todo cemento a granel, cemento para fabricación de placas prefabricadas o elementos prefabricados para la construcción, el hecho de que ya no exista esta interacción cemento-ser humano, por decirlo de alguna forma, hace que no tengan una regulación específica, a pesar de que ellos desde 1980 tienen identificado al cromo como un potencial cancerígeno. Es muy importante pensar que, como decíamos antes, me gusta hacer la analogía con el tabaco, porque normalmente todos somos capaces de ver que alguien fuma, tiene una mucho mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón, no es una relación directa. Todos conocemos personas que fuman y vivieron muchos años y personas que no fuman y murieron igual de cáncer de pulmón. Pero sí que todos hemos llegado a interiorizar que fumar es malo, que fumar tiene un riesgo. Con el cromo hexavalente ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando de un riesgo potencial para la salud. Ergo, merece una regulación específica que garantice que al menos todo el mundo va a jugar en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? Cuando he llegado aquí me he encontrado que la economía panameña es una economía que está en plena apertura a todos los mercados. Está abriéndose al mundo. Y me ha sorprendido la facilidad con la que se pueden realizar algunas importaciones porque no existen regulaciones que garanticen que todo el mundo juega con la misma baraja. Ha sido una cosa que me ha sorprendido un poquito. Por último, una vez que les he asustado, en el sentido de que les he hecho ver que realmente estamos hablando de un riesgo potencial, una de las cosas que también me ha ocurrido es que me han hecho muchas preguntas acerca de si, bueno, yo me voy a morir porque yo trabajo en el sector. Hay que recordar que hablamos siempre de un riesgo en el cual importa la exposición y la cantidad a la que se está expuesto, el tiempo de exposición y la cantidad a la que se está expuesto. Y sobre todo que hablamos de prevención. Hablamos de prevenir para no tener problemas.
Hablamos de prevenir para que no nos crezca la incidencia en diferentes tipos de cáncer, en eczemas en las manos. Hablamos al final en general de salud. No es un tema tanto técnico, porque, insisto, el cromo no afecta a la seguridad de los elementos que se construyen con ese cemento, sino a la salud de las personas. Finalmente, ahí están las diferentes vías de exposición. Es peligroso si lo respiramos, es peligroso si hacemos ingesta de él, es peligroso por absorción a través de la piel, o sea, siempre puede ser peligroso. Recordemos además que somos en más del 75% agua. La hidrólisis del cemento se va a producir. La gente piensa que porque el cemento te caiga encima de la mano no pasa nada. Sí, pero ahí también hay agua. Nosotros somos agua, estamos compuestos de agua. Y por supuesto, como decía, la inhalación. Hay que protegerse siempre con guantes y mascarillas siempre que se manipula. Al final he puesto un pequeño aforismo que utilizamos mucho en el laboratorio y que siempre te mantiene seguro, que es muy sencillo. No lo bebas, no lo respires y no te lo pongas encima. Si somos capaces de garantizar eso y además somos capaces de garantizar que el contenido en cromo soluble de los productos de construcción que estamos manejando está por debajo de 2 partes por millón, vamos a ser capaces de garantizar que no vamos a tener un problema de salud asociado a la presencia de cromo 6. A partir de aquí es cuando suelo decir, pueden preguntarme lo que quieran y cuando la gente se lanza inmediatamente a preguntar cosas. Sí. Por millón, Sí. y ya tuviera una estructura construida, digamos este cuarto. Aquí los que estamos aquí estamos recibiendo, sería el mismo fenómeno que pasa con las pinturas que despiden compuestos orgánicos volátiles, ¿o no? No, afortunadamente no. El momento que nosotros estamos construyendo, ese cromo se queda encerrado dentro de la matriz de concreto y ahí está. No va a escapar de allí, no nos va a hacer daño. En el momento en que haya que demoler el edificio, porque todos los edificios tienen una vida, volverá a ser un problema. Pero mientras esté ahí puesto en la pared, no hay ningún peligro. Exacto. El peligro con el cromo está durante la etapa de construcción y durante la etapa de demolición, que es donde volveremos a poner en el aire ese cromo hexavalente que ahora tenemos encerrado en la matriz de concreto. Y si se formara gel de sílica, y se da esta expansión que aprendí un poco en la charla anterior, esas grietas... Sí, exactamente, justo lo contestó. Estaba por aclarar eso, por eso suspendí el video. Pero se dan cuenta que el tema es más interesante para lo que es la industria de la construcción, porque estamos hablando de un problema que realmente puede presentarse. Entonces, una de las preguntas sería para hacerse en nuestro país. ¿Tenemos normativas que tengan en cuenta este problema que estamos hablando? Es decir, respecto de los niveles de cromo hexavalente soluble que tienen los cementos y que al momento de abrir la bolsa y utilizar el agua y el contacto con la piel puede haber una penetración de este compuesto químico. Y aparte de eso, por supuesto, la inhalación de los aerosoles, como decía hace un rato. Vamos a seguir, que ya falta poco para concluir este video. Estas fisuras no dejan salir, no pasaría. O sea, combinando las dos charlas, ¿no? Sí, no, está encerrado dentro de la matriz y no va a escapar. Sí. Sí, podemos hacer algo. Mis plantas de agua,
potable. Sí. Está construida con cemento. Las paredes son de cemento. Y en esa condición, cuando estoy haciendo el proceso de potabilización, estoy agregando químicos, cambiando situaciones, pH, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Si esa planta de agua potable la ha hecho con cemento local, nada. ¿Por qué? Porque estamos ya por debajo de 2 partes por millón de cromo soluble. Puede estar tranquilo, no tiene problema. Pero me refiero a lo, siguiendo la pregunta del doctor Díaz, Sí, se llegaría existe a una posibilidad, exacto. Digamos que existe un riesgo no nulo. Aquí tenemos que recordar que hablamos siempre de probabilidades y que estamos hablando de exposición y de tiempo y de concentración a la que estamos expuestos. Cuanto mayor sea la concentración de cromo soluble que tenga el cemento con el que se hizo ese concreto, mayor exposición vamos a tener. Porque lisificación poca, pero algo va a haber a lo largo del tiempo. Buen día. Buenos días. Antes que nada, felicitarlo por muy buena exposición. Gracias. Quería preguntarle, con respecto a la normativa que controla este cromo soluble en los países donde se produce hoy en día cemento de exportación, llámese Turquía, llámese China, estos grandes emporios, ¿tienen alguna normativa sobre el control de este cromo soluble? Puedo hablar de la normativa que existe en la Unión Europea, que es la que conozco, pero no podría decirle exactamente qué normativa están utilizando ahora mismo, ni en Turquía ni en China. No tengo conocimiento, siento no poder responder a esta pregunta. Sí, no, pregunto porque como hizo referencia a los Estados Unidos, hizo referencia a otros países, pensé que podía saber si estos grandes productores de cemento exportadores podían tener algo de esto. Tenemos información respecto de los cementos que comercializan, tenemos información de cuánto cromo soluble tiene, pero me permitirá que ahora mismo no haga referencia a eso. Hola, ¿qué tal? Acá, José Luis. Igual, primeramente me sumo a las felicitaciones, muy interesante, muy didáctico. Mi pregunta tiene que ver, y complementando acá lo del compañero, de normativa y aplicación normativa en el caso del cromo en España, ¿no? Que es el área que está familiarizado. Hay varios casos en el cual cuando tú vas a exportar algo, ¿no? Tú certificas el producto, el país donde lo vas a exportar lo recibe y dice, está bien, cumple, mándalo. Y acá, y algunos países pues verifican de nuevo una vez llegue al puerto. Entiendo que si yo voy a exportar cemento, está dentro de lo que has mencionado en la normativa europea, los 2 ppm, ¿no? 2 partes por millón, sí. Está dentro de eso, y muy probablemente está dentro de eso porque aplica un agente reductor. Cuando llegue, y lo certifico, y todo perfecto, cuando llegue entonces al punto de destino, el efecto de ese agente reductor pudo haber variado, pudo haber caducado, y puede darse que una vez llegue al destino, pues los niveles de cromo hexavalente se hayan vuelto a disparar, y si es así, uno, ¿cuál es la experiencia en España? ¿Qué han hecho? ¿Cómo controlan esto? Y dos, una vez llega al puerto, y ha pasado eso, he metido un poco de dinero, no hay duda de esto, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué es lo que se debe hacer? Bueno, mi experiencia directa es que, como decía antes, hay básicamente dos tipos de agentes reductores. Por un lado tenemos al sulfato ferroso, que sabemos que le afecta mucho la humedad y el periodo en el cual está en contacto con el oxígeno atmosférico, y por otro lado tenemos el cloruro estannoso. El cloruro estannoso es estable por más de 6 meses. Nosotros hemos hecho estudios a largo plazo en el que simplemente cogíamos un cemento, control, con su cromo hexavalente, le añadíamos agente reductor y guardábamos diferentes muestras. Estas diferentes muestras se iban analizando conforme pasaban los meses. Con el sulfato ferroso tienes que dosificar un exceso del orden de 30 veces el estequiométrico. Si te hacían falta 5, por decir algo,
50 gramos por tonelada, en realidad son mucho más porque se dosifica de orden del 0,3% del peso en cemento, que es una barbaridad. Pero bueno, pongamos un número. Si tenías 10 ppm, tenías que dosificar como si tuvieras 300 ppm, para garantizar que durante el tiempo que pasaba hasta la entrega y uso de ese producto, se mantenían la actividad, la eficacia del agente reductor y lo que tú entregabas cumplía la legislación vigente. Con estos otros aditivos reductores como el cloruro de estaño, sabes que si tú trabajas con un target de 1.5 ppm, dentro de 6 meses seguirás sin haber superado los 2 ppm. Tanto es así que en mi experiencia directa, nosotros en fábricas de interior trabajamos con sulfato ferroso, porque no tenemos problema de humedad, y en fábricas de costa que están enfocadas a exportar cementos a terceros, trabajamos con cloruro estañoso porque necesitamos garantizar que ese cemento, en el momento de la entrega, todavía va a estar el agente reductor en condiciones de garantizar que al menos durante los 2 meses siguientes no va a haber cromo soluble. Entonces, el agente reductor que se utiliza depende mucho de cuáles son las circunstancias, tanto del lugar donde lo produces como del lugar al que lo vas a llevar a comercializar. Gracias. ¿O fui muy claro o no los asusté lo suficiente? Muchas gracias. Bueno, espero que el video les haya sido de interés. A mí me parece que sí, que es muy bueno, pues relaciona entonces esto que estábamos charlando antes de los niveles de cromo soluble hexavalente, y el cromo hexavalente es cancerígeno. Bien, me voy a permitir ahora, en estos últimos minutos, compartir otra presentación para ir terminando. Un segundo. El cromo es un metal color gris blanco, un metal muy lindo, y tiene una abundancia. Entonces, acuérdense que cada vez que estamos estudiando un compuesto químico, lo que vamos a hacer es estudiar primero sus propiedades físico-químicas. El cromo es un metal color gris blanco, un metal muy lindo, y tiene una abundancia relativamente importante en la corteza terrestre, que ocupa el lugar número 21 a 20 aproximadamente de abundancia de los elementos en la corteza terrestre. Una de sus propiedades más importantes es el punto de fusión relativamente alto, que es del orden de los 1800 grados y una densidad del orden de 7,2. El cromo equivalente es un metal esencial. Lo que tenemos que siempre analizar dentro de la toxicología son las fuentes de contaminación de los productos químicos que utilizamos dentro de la asignatura toxicología. Entonces el cromo, en este caso, que es lo que estamos estudiando, interviene en la síntesis química, también se utiliza en el cromado, se utilizaba en un tiempo, porque ya está suplido por otros mecanismos de obtención de mantenimiento de cueros, la fabricación de baterías, pinturas de distinto tipo, y la fabricación también de explosivos, como otro tema de interés. Dentro de las características toxicocinéticas, es decir, lo que nosotros llamamos el ATME, que es la absorción, distribución, metabolismo y expresión, es que la mayor parte de la absorción
puede realizarse a través de la vía oral, pero también a través de la vía inhalatoria. La distribución hace entonces que el cromo hexavalente pueda atravesar fácilmente membranas permeables, a diferencia del cromo equivalente que no. Dentro del organismo, afortunadamente, puede haber una biotransformación y una reducción del cromo hexavalente equivalente, pero recordemos que per se el cromo hexavalente está clasificado por los distintos organismos de estudios internacionales de cáncer como carcinógeno comprobado en humanos. La eliminación va a ser a través de la vía renal y tiene una vida media bastante alta, dividida en fases, pero puede estar dentro del organismo más del orden de unos 90 días. Entonces dijimos que lo que nos interesa es la toxicología crónica de los compuestos de cromo hexavalente, que son entonces carcinógenos, y otros compuestos del cromo, incluso en medio ácido, pueden generar cromosis profesional con algunas presentaciones de disolución de tabique nasal o ataque del tabique nasal, que hacen entonces que pueda haber también ulceraciones severas en los lugares de contacto de estas soluciones ácidas, donde el cromo se va a presentar. Entonces, el ácido crómico, que no es frecuente, pero puede haber, depende de la circunstancia de trabajo, es una sustancia muy corrosiva, puede destruir con rapidez las mucosas, y sus sales, en general los cromatos, los dicromatos pueden dar lugar a distintos tipos de intoxicaciones crónicas o agudas. A la aguda puede dar, en caso que sea ingerida, fuerte dolor abdominal, supresión general de orina, fricciones pequeñas, dolores renales bastante intensos, y puede entonces seguir de la muerte. Pero no es lo habitual, como estamos diciendo. Sí, quizás lo más importante dentro de la toxicología laboral es la dermatitis de contacto de estos productos con la piel. Y dentro de la intoxicación crónica, la cromosis profesional, por el contacto por inhalación del polvo de compuestos como el cromato o los dicromatos de sodio y de potasio, particularmente este último. Produce irritación de las mucosas de la nariz, intensa secreción de moco, úlceras en las manos, conjuntivitis y erupciones semejantes a eczema, es decir, manchas rojizas que pueden aparecer sobre la piel. Ahí vamos a ver entonces ahora una diapositiva donde vemos entonces lo que estábamos mencionando recién. Úlceras de cromo, que son generalmente son indoloras y de escasa cicatrización. Puede haber un problema con el tabique nasal, como decía al principio, siendo muy corriente la perforación por estos ácidos crómicos, y también son frecuentes las bronquitis crónicas y los trastornos digestivos. Y está exacerbado un cáncer bronquial de 15 a 60 veces más alto que la población no expuesta a este tipo de compuestos. Dentro de lo que es las dosis tóxicas, la dosis letal media son significativamente importantes. Después les voy a pasar los valores, porque no tenemos acá la dosis letal 50. Básicamente, quizás lo más importante a destacar es la profilaxis, control del contenido ambiental para evitar irritaciones que decíamos recién en las manos o en los brazos o en la superficie de contacto como el abdomen, utilizar delantales y guantes de goma y cremas protectoras, el uso de máscaras adecuadas y el cambio de ropa después del trabajo. Bien, esto es un poco entonces una síntesis que podríamos hacer de la toxicología del cromo. Vamos a ver ahora otro video que está relacionado, que vamos a dejar de compartir y vamos a levantar el video para que observen. Entonces le tenemos un segundito. Están poniendo de vuelta, un segundito por favor. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a cortar ya el video. Bien, Vamos a realizar ahora un pequeño video sobre
quería saber si hay alguna pregunta de esto que vimos hasta acá, dado ya que más o menos con este tiempo estamos cumpliendo con las pautas establecidas para el horario. Los próximos días les voy a pasar el link, el día y el horario para la próxima teleclase para la semana que viene. Quería saber si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que se vio. Ya en un rato la clase va a quedar grabada, así que después la pueden mirar las veces que crean conveniente. Quedo atento si hay alguna pregunta. Bueno, perfecto. Bueno, entonces estén atentos que yo siempre a través del campus le paso el día y el horario a través de anuncios. Bueno, que sigan muy bien y nos estamos viendo. Que sigan adelante y recuerden entonces que el 3 de junio tenemos el parcial. Igualmente los vamos a ir viendo. Bueno, un saludo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Igualmente, buen fin de semana.